Vale, pues buenos días a todos. Lo primero, informaros que este seminario web se va a estar grabando, ¿vale? Para que luego os podamos mandar el vídeo. Os llegará por correo, llegará por correo electrónico a todos los que os habéis inscrito. Y además os lo colgaremos en la página web donde ya solemos colgar, donde colgamos todos los seminarios web que estamos realizando, ¿vale? Que es en la página web de anfitrionesturismo.es, ¿vale? Vamos a ver el chat. Vale. Os voy a poner, si queréis, a ver, en el chat la dirección de anfitriones donde, donde están disponibles todos los seminarios. Lo pego en un momentito. Si lo encuentro. Vale. En la dirección que os acabo de pegar en el chat tenéis el calendario de todos los seminarios web que están previstos. Este es el último que vamos a hacer ahora antes de las vacaciones de agosto, y luego en septiembre reanudamos otra vez con nuevos seminarios sobre otros temas diferentes. Podéis consultarlos todos allí. Hay algunos que todavía están en previsión de ponerles fecha. Y además podéis también revisualizar todos los seminarios que ya hemos realizado anteriormente, ¿vale? En el seminario de hoy vamos a tratar de analizar nuevas pautas en la atención al cliente que tenemos que tener en cuenta ahora que toda la situación ha cambiado y que la prestación del servicio en el sector turístico en esta nueva normalidad es bastante diferente a como se estaba realizando hasta el momento. ¿Vale? Las relaciones sociales y las relaciones con el cliente son diferentes, hay que tener en cuenta nuevas consideraciones y es lo que vamos a tratar de analizar o de sacar o aclarar a lo largo de este rato que tenemos ahora para compartir con vosotros. ¿Vale? Trataremos en concreto de ver cómo podemos transmitir seguridad a los clientes, cómo tenemos que informarles sobre las nuevas pautas o las nuevas medidas de higiénico-sanitarias que hemos implantado en nuestro establecimiento. Veremos cómo solicitar su colaboración para cumplir las medidas de seguridad y cómo tenemos que actuar en caso de que haya clientes difíciles, poco colaboradores o que no quieren apoyarnos en el cumplimiento de estas medidas, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer en caso de dar clientes con sintomatología compatible con la COVID-19? Y por último, daremos algunas pinceladas sobre pautas de atención al cliente con personas o con clientes con necesidades especiales, ¿vale? Para realizar este seminario web del día de hoy contamos una vez más con María e Inés Soler de Álgida Consultores, que como sabéis han colaborado ya en más de una ocasión con nosotros, sobre todo en el proyecto SICTED, en tareas de revisión metodológica y de formación. Ellas también tienen muchos años de experiencia en el sector turístico como asesoras, formadoras y evaluadoras en varios destinos SICTED. Y además hacen implantación y evaluación de la Q de calidad y ahora también del sello Safe Tourism del ICTE, además de otros muchos proyectos en el ámbito de la calidad y del turismo. Pues, yo creo que ya somos 165 participantes ahora mismo en el seminario, así que podemos dar inicio. Doy paso a Inés, que nos va a hacer la presentación. Si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión que queráis plantear, la podéis escribir en el chat y al final de la exposición la revisamos, la recopilamos y las tratamos de responder lo mejor posible, ¿vale? Pues Inés, si quieres te paso ya el control, ¿vale? A ver. Ve. Voy. Me tienes que permitir compartir pantalla. Ya deberías. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se ve? Ahora. Venga. Pues buenos días a todos. Como ya ha comentado Iris, hoy vamos a hablar de la atención al cliente en tiempos de COVID. También, como ha comentado, bueno, el contenido de la sesión no lo voy a repetir porque ya lo ha dicho ella y lo que vamos a hacer es empezar ya directamente con la introducción. Lo primero que tenemos porque sabemos ya es que estamos en una situación completamente diferente. Ahora mismo hay un escenario nuevo donde hay una pandemia
y es necesario dar una respuesta a nuestros clientes. Esa respuesta va, digamos, se enfoca en dos líneas. Por un lado, darle seguridad a nuestros propios trabajadores de que las condiciones de trabajo se pueden realizar con el menor riesgo posible, y por otro lado, dar esa misma seguridad o transmitir esa misma seguridad a nuestros clientes y además tranquilizarles de que estamos adoptando las medidas o las mejores medidas o las más adecuadas para minimizar el riesgo de contagio. Además de todo, digamos, de estas respuestas, se tiene que sustentar no solo en las actuaciones que nosotros hagamos, sino también en la normativa que continuamente se está generando. De hecho, hay que estar muy atentos a las normativas porque esas normativas cambian continuamente. Cuando nosotros empezamos a preparar el seminario a hoy, pues hay nuevas normativas que afectan. Pues, por ejemplo, ayer anunció la Comunidad de Madrid que iba a imponer el uso de mascarilla en todos los espacios públicos y privados, ¿no? Y iba a haber una serie de limitaciones, pues, de aforo, de número de personas que pueden estar en un grupo, etcétera. Entonces, todo eso nos afecta a la hora de nuestras propias normas internas y a la hora de transmitir esa seguridad y esa tranquilidad a nuestro cliente. Bien. Lo primero, ¿cómo hacemos para transmitir la seguridad? Para poder transmitir seguridad, lo primero y más importante es tener claro una serie de medidas. Lo primero que tenemos que tener nosotros es tener protocolos, definir qué aspectos tenemos que hacer para reducir ese riesgo y, por lo tanto, luego trasladarlo al exterior. Además de establecer esos protocolos, también tenemos que ver qué normas o qué requisitos o qué aspectos que le vamos a pedir a nuestros clientes. ¿Qué queremos que nuestros clientes cumplan para que el resto de los clientes y ellos mismos se sientan seguros? Evidentemente, hay que dar a conocer lo que hacemos. Cuanto más transparentes seamos en este sentido, más seguridad vamos a transmitir que estamos haciendo las cosas bien. También otro aspecto que se puede hacer es adoptar los distintos sellos COVID que hay. Dar ejemplos y, por otro lado, bueno, entender que esta es la situación en la que estamos viviendo y que, por lo tanto, es la situación normal que actualmente tenemos. Ahora, bien. Protocolos. Lo primero que tenemos que hacer, y es un requisito legal, pero es importante que todo el mundo lo haga, es analizar cuáles son los riesgos que se tienen como consecuencia de la COVID-19. Hay que hacer una evaluación de riesgo de los puestos de trabajo, identificando las posibles situaciones de contagio que se pueden dar. En base a esa evaluación de riesgo, se tienen que adoptar distintas medidas. La primera son medidas de carácter organizativo. Pues, por ejemplo, de separación de mesas, de flujos de entrada y salida de trabajadores en distintos horarios, minimizar los contactos, etc. Después están las medidas de protección colectivas, que son aquellas que abarcan a varias personas. Y por último, y como requisito final, serían las medidas individuales. Entre las que están más extendidas son el uso de mascarillas, de los distintos tipos de mascarillas, y el uso de guantes. Otro aspecto que es muy importante es que hay que aumentar y definir muy bien los protocolos de limpieza y desinfección. En todos los servicios turísticos y en todos los establecimientos turísticos ya existían planes de limpieza y planes de desinfección, pues en hoteles, en restaurantes, turismo activo, incluso en comercio, siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora, como digamos el virus está más extendido y lo que queremos es minimizar el riesgo, es necesario insistir en limpiar determinadas zonas donde es más fácil, donde hay más contacto entre personas. Por ejemplo, los pomos de las puertas, los botones de los ascensores, los mostradores. ¿Por qué? Porque ahí es donde se acumula más la gente y, por lo tanto, hay más posibilidades de que se produzca esa contaminación y es necesario limpiarlo. De la misma manera, también es muy importante tener planes de mantenimiento específicos. Bueno, como todo el mundo sabe, este es un virus nuevo y cada día va saliendo información nueva sobre la forma de transmitirse del virus, el tiempo que permanece en la superficie, siempre hay distintos estudios. Y ahora mismo uno de los últimos en los que están trabajando es la transmisión del virus a través del aire. Es por eso que están insistiendo tanto en la necesidad de tener planes específicos de mantenimiento de los aires acondicionados.
yo la mayoría de las empresas turísticas que conozco suele hacer una limpieza de filtros en cada cambio de temporada. Es decir, cuando pasa de invierno a verano se hace una limpieza de filtros. Ahora están pidiendo que esa limpieza de filtros sea incluso con más frecuencia porque se está viendo que es un sitio que puede facilitar la transmisión del virus si no está bien limpio. ¿Vale? Y luego otro punto, lo cual también se está haciendo mucha insistencia, es la coordinación empresarial. Como consecuencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya era necesario que hubiese una coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos entre las distintas empresas que trabajan en un establecimiento. Pongo el ejemplo un ejemplo muy conocido. En muchos hoteles los servicios de limpieza suelen estar subcontratados a una empresa. Bien, ahora siempre ha tenido que haber una coordinación en la cual la empresa subcontratada tenía que decir qué evaluación de riesgo había establecido y qué medidas de protección había establecido para sus trabajadores, y el hotel, en este caso, pues también tenía que explicar cuáles eran los riesgos que había por estar en el hotel. Ahora mismo esa coordinación empresarial tiene que ser mucho mayor e incluir todas aquellas medidas relacionadas con la minimización del contagio como consecuencia del COVID-19. Y tiene que digamos, que hay que estar muy pendiente de esto, y no solo hacerlo a nivel de subcontratas, sino también a nivel de, por ejemplo, empresas mantenedoras, empresas proveedoras que vienen, y tener esa coordinación y esas personas que entran en nuestros establecimientos con cierta frecuencia, que somos proveedores nuestros, subcontratas y demás, pues tener una coordinación mayor y tener unas normas de higiene mucho más grandes que de las que se tenían antiguamente. Además de esto, es importante que todo el mundo en la organización conozca qué tiene que hacer si hay una persona con síntomas compatibles, bien sea un cliente, bien sea un trabajador. También es necesario, porque bueno, sabéis que hay personas que son especialmente sensibles al virus, y por lo tanto es necesario, sobre todo desde el punto de vista de los trabajadores, que se establezcan protocolos de actuación para tener en cuenta a esas personas sensibles y para ver si hay que tener algunos cuidados especiales con ellos. Es necesario que todos estos protocolos que estamos hablando se traduzcan en normas que sean conocidas tanto por trabajadores como por los clientes. Y también es aconsejable, si alguien no sabe muy bien cómo hacerlo, seguir las especificaciones que ha elaborado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, donde va especificando cuáles son los pasos o cuáles son esos protocolos que debemos de seguir. ¿Vale? Es importante dar seguridad a nuestros trabajadores, porque cuanto más seguros estén nuestros trabajadores, más fácil será transmitir esa seguridad a los clientes. Si un trabajador tiene miedo porque considera que las medidas no son adecuadas, lo que va a transmitir va a ser inseguridad al cliente, y por lo tanto el cliente va a estar inseguro en nuestro establecimiento o cuando utiliza nuestros servicios turísticos. Por lo tanto, es muy importante que el trabajador esté perfectamente informado, esté seguro, tenga claros los protocolos, confíe en que los protocolos, si se cumplen, funcionan, para transmitir esa tranquilidad a nuestros clientes. ¿Cómo transmitir la seguridad? Ya hemos dicho, es muy importante tener los protocolos, pero como nosotros lo que queremos es atender a nuestros clientes y que nuestros clientes vengan o utilicen nuestros servicios o vengan a nuestro establecimiento, es importante dar a conocer estos protocolos. Lo primero es informando. Es quizá la parte más importante, que todos los trabajadores y todos los clientes sepan cuáles son las medidas que se están adoptando, tanto aquellas que le afectan directamente como aquellas que se establecen para minimizar los riesgos. Es decir, un cliente tiene que conocer cuáles son las medidas o las normas que él tiene que cumplir, pero también es interesante que conozca cuáles son los protocolos que ha adoptado el establecimiento o el servicio turístico para minimizar los riesgos, por ejemplo, entre contagios de sus trabajadores. Porque indirectamente, si minimiza ese riesgo, también minimiza el riesgo relacionado con, digamos, asociado al cliente. Otro, como hemos dicho, adoptando sellos COVID. La semana pasada se hizo una webinar monotemática sobre este tema, y como bien ha comentado Iris, en Anfitriones tenéis esa webinar que la podéis ver. Otro aspecto súper importante es dar ejemplo. De nada vale decir que todo el mundo tiene que llevar mascarilla cuando mis trabajadores no lo llevan, algunos no lo llevan, ¿vale? Es importante
que se vea. También es muy importante que la limpieza y la desinfección se haga delante del cliente, para que el cliente vea que no solo son protocolos que están en un papel, sino que realmente lo cumplimos. Y sobre todo que esa limpieza y desinfección se realice antes y después de interactuar con un cliente, de tal manera que le dé más seguridad de que esas medidas se están estableciendo. Como ya hemos dicho, también es muy importante que se entienda que la situación es la que hay. O sea, no poner cara de fastidio, cara de desesperado, decir, bueno, esto es lo que hay, no sabemos cuánto tiempo va a convivir el virus con nosotros, con lo cual esta es nuestra nueva situación y tenemos que aceptarlo como algo normal. Es importante, ¿vale?, que siempre hay que intentar, bueno, pues tomarse las cosas con buen sentido e intentar empatizar con el cliente. Dándole al cliente, bueno, pues decir que sabemos que esta es una situación un poco más complicada, pero que todo está controlado y que lo tenemos todo controlado, que está bien. ¿Cómo informamos? Hay muchas maneras de informar. La primera es en las páginas web. Existen muchas empresas de servicios turísticos que incorporan en la página web la información sobre las normas que ellos están adoptando para minimizar los riesgos de COVID. Es un elemento importante el darlo a conocer. Ahí, digamos que en la página web se puede establecer dos tipos de informaciones. Por un lado, la información que afecta al cliente y que el cliente tiene que conocer, y por otro lado, aquella información de las medidas que nosotros internamente estamos adoptando y que el cliente no ve, pero que también, digamos, redunda en su beneficio. Además, dependiendo del tipo de establecimiento, incluso se puede poner información sobre el destino. Yo, por ejemplo, ayer estaba en una oficina de turismo y yo le comentaba que como oficina de turismo en su página web sería interesante contar cuál es la situación normativa que le afecta a cualquier turista que venga al destino. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que hablábamos. Si tienes turistas internacionales, no en todos los países es obligatorio ahora mismo llevar mascarilla. Sin embargo, en Andalucía, que es donde yo vivo, es obligatorio. Ahora mismo, pues el ocio nocturno en muchos sitios está limitado a una hora, a la una me parece que es. En otros sitios, pues los niños de menos de 6 años no llevan mascarilla, en otros son menos de 12. Entonces es interesante que esa información, ya digo, si se puede, que se le dé a conocer al cliente antes de venir. Porque yo creo que da seguridad. Al mismo tiempo, ya digo, las medidas que nosotros establezcamos, y aquí veis dos ejemplos. Uno es de un hotel donde cuenta qué medidas han adoptado en el servicio de alimentación y bebida, y el otro es una empresa de turismo activo donde tiene un apartado específico para explicar cuál es el protocolo que van a utilizar en materia de COVID-19 para que las personas lo sepan y estén seguras a la hora de utilizar los servicios de turismo activo. Otra manera también de hacerlo, y además nos aseguramos de que así las personas tienen claras cuáles son las normas, ¿vale? Es importante que en el caso de que tengamos un contacto previo al cliente antes de la llegada, bien en la reserva, bien por una petición de información, se le envíe de forma automática también las normas que tiene que seguir el cliente visitante, además de aquellas normas o protocolos que consideremos que es interesante que el cliente sepa que hemos adoptado. Y como ya he dicho, las normas que en ese momento imperan en el destino y que han establecido las autoridades competentes. Es importante recordar que ahora mismo las mascarillas son obligatorias en toda España, excepto la Comunidad de Canarias. Que todo el mundo la tiene que llevar, salvo los menores de 6 años, salvo en Navarra, que lo han elevado a 12. Es importante que recordáis, y lo vamos a ver más adelante, que hay personas que no están obligados a llevar mascarilla. Antes de exigir el uso de una mascarilla, es conveniente que se pregunte o que preguntéis si esa persona no tiene la obligación y que os demuestre que no la tiene. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no la tiene que llevar no se le debe de obligar, evidentemente. Además, bueno, como he dicho, hay a la hora de informar y de enviar los protocolos hay de identidades particulares. En Baleares no es obligatorio, por ejemplo, para menores de 16 años que participan en actividades de ocio infantil o aquellas personas que estén en espacio de la naturaleza. En Navarra ocurre lo mismo con temas de senderismo, escalada de montaña. En Andalucía, por ejemplo, para ir a la playa hay que llevar mascarilla y solamente te la puedes quitar en el espacio que tienes asignado y cuando vayas al mar, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todo esto porque, como ya digo, como cada
comunidad autónoma tiene su propia reglamentación, es conveniente que a nuestros clientes le digamos de antemano cuáles son las normas que existen en ese momento. Eso nos implica estar muy atentos a las noticias porque esas normas van cambiando a medida que va evolucionando la situación en cada uno de los territorios. Bien, además, durante la llegada y durante la realización de la actividad turística o durante el disfrute de la actividad turística, es importante recordarle las normas al cliente, ¿vale? Tanto las propias como las del destino. Es importante tener mucha cartelería, es importante indicar los aforos, es importante tener soluciones desinfectantes en aquellas zonas donde haya una acumulación de clientes. Y es aconsejable también el que las normas que nosotros le pongamos al cliente, que éste nos las acepte por escrito. Eso es importante. Y además, también es interesante pedirle al cliente que nos indique cualquier situación en relación a la COVID-19. Que, por ejemplo, si un cliente está alojado en nuestro hotel y se va y dentro de 2 días presenta síntomas, pues pedirle que nos llame y nos lo comunique, porque así nosotros podemos estar en contacto con la autoridad sanitaria y ver si es necesario hacer algún tipo de actuación dentro del hotel. Lo importante también es señalar que todas estas medidas de cartelería, de aforo, de distancia de seguridad, de soluciones desinfectantes, de pantallas protectoras, son medidas de prevención. Se hacen para minimizar el riesgo de contagio. Lo normal es que ese riesgo no se materialice, pero cuanto más medidas tomamos, es más fácil que efectivamente ese riesgo no se vaya a materializar. Dentro de estas normas que se cuentan a la llegada, es importante ver dónde las ponemos y cómo las transmitimos. Con independencia de que queramos que nuestros clientes sepan todas estas normas, es importante no lanzarlas así de repente, sino ver cuándo se les van contando. Primero hay que darle un buenos días. En algunos sitios lo primero que hacen es, estas son las normas, no, vamos a hacerlo bien. No, vamos a dar los buenos días, vamos a hablar con el cliente, vamos a ver qué conoce y luego pues, le vamos transmitiendo nuestras normas. Es importante, bueno, por ejemplo, en el caso de los hoteles, que tengan claro cómo se va a utilizarla, cómo se va a hacer uso de sus maletas. Hay muchos hoteles que por ejemplo, el tema del portero botones, pues lo han eliminado. Y en otros casos, el tema del maletero han restringido muchísimo el uso del maletero y además con unas normas muy estrictas de desinfección, de entrada, de salida. Ya el cliente no puede acceder a esos espacios y solamente se acceden en casos muy concretos y demás. Es importante también tener claro cuándo se puede y no se puede, cuándo se debe y no se debe utilizar el control de temperatura. Hay una pequeña controversia con eso sobre si está sujeto a la protección de datos, no está sujeto a la protección de datos. Lo que sí es cierto es que no es aconsejable utilizarlo, digamos, de forma indiscriminada y sobre todo a la vista de todo el mundo, porque al final si una persona presenta unas temperaturas poco superiores, la estamos señalando y a lo mejor el hombre único que tiene es un enfriamiento. ¿Vale? Bien, ¿cómo solicitamos la colaboración? La mejor manera es contando las normas de forma verbal y también a través de cartelería. Otra manera de solicitar la colaboración es haciendo participar al cliente mediante la entrega de aquellos elementos que consideramos importantes para mantener la seguridad higiénica de nuestro establecimiento, como puede ser pues, un kit de higiénico que suele incluir o que puede incluir una mascarilla higiénica o un gel hidroalcohólico. También es importante, también es conveniente colocar, como ya hemos dicho, el gel hidroalcohólico en los puntos estratégicos, en las recepciones, en las entradas de los aseos, a la entrada de los transportes, a la entrada de las atracciones, en aquellas zonas de mayor afluencia de clientes, a la entrada de los locales, etc. Es conveniente, bueno, pues ser siempre, como hemos dicho, muy empático con el cliente y, bueno, tomárselo esto, no voy a decir a broma, pero sí con un cierto sentido del humor para relajar al cliente. Y de esa manera solicitar esa colaboración que es importante para poder cumplir todas las normas y por lo tanto para que el riesgo de contagio en nuestro establecimiento o en nuestros servicios turísticos sean los menores posibles. Vale.
¿Qué pasa si un cliente no quiere colaborar? Lo primero es tener actualizadas las normas de acceso de régimen interior. Y además, pedir que nuestro cliente la acepte. En el momento que un cliente acepta estas normas de acceso, sobre todo las de régimen interior, ahí podemos establecer, y se suelen establecer, cancelaciones por el incumplimiento de las normas. Yo he visto en algunos camping, en algunas normas de camping, que ahora mismo te dicen, estas son las normas COVID por motivo de la COVID que hay que respetar. Si usted no las respeta, esto supone la expulsión automática del camping y pierde usted se le cancela la estancia y pierde usted el dinero que haya pagado hasta ese momento, porque usted no ha cumplido con las normas. Entonces es importante que esas normas estén actualizadas, incluyendo las nuevas normas que queremos tener para reducir el riesgo de contagio, y que sean conocidas y en la medida de lo posible que te las firmen. También es conveniente buscar la complicidad del cliente y hacerle entender que las normas se establecen por el bien de todos y que nos beneficiamos todos si todo el mundo la cumplimos. Hay que mantener la calma en todo momento. Aunque una persona no quiera cumplir las normas, no podemos ponernos a su nivel, siempre tenemos que mantener la calma. Intentar en todo momento pues no elevar la voz, hablar tranquilamente, intentarlo convencer y, por supuesto, en el caso de que no quiera cumplir las normas, en vez de mantener un conflicto en público, pues intentarlo llevar de una parte para hacerlo entrar en razón. También es importante que los clientes sepan que existen sanciones, pero no solo para los clientes que no cumplen, sino también para el establecimiento. O no solo para el establecimiento, para la organización, sino también para el cliente. Cada vez más hay comunidades autónomas que establecen sanciones por el incumplimiento de las normas establecidas por la propia comunidad. Cuando un cliente no quiere cumplir las normas que son establecidas por una autoridad, se debe llamar o se puede llamar a las autoridades, que son las que van a venir y van a sancionar a esta persona en última instancia y, en cualquier caso, pues echarla del local. Tenéis que tener en cuenta, con el tema de los aforos, que el control de aforo depende del establecimiento. Y si se os descontrola el aforo y llamáis a las autoridades, puede ser que os sancionen a vosotros, porque es responsabilidad del establecimiento el controlar su aforo. No se puede llamar porque alguien no quiera ponerse una mascarilla, porque no quiera guardar una distancia de seguridad. Pero el aforo depende de cada establecimiento. Ahora vamos a ver en los ejemplos de qué pasa si no colaboramos. Estas normas de la Comunidad Valenciana, que son del 24 de julio, y es exclusivamente un decreto ley solamente enfocado a establecer el régimen sancionador por incumplimiento de las disposiciones en materia de la COVID-19. Entonces, tiene 3 categorías de sanciones: las infracciones leves, las infracciones graves y las infracciones muy graves. En el caso de las infracciones leves, las sanciones pueden ser desde 60 euros hasta 600 euros y entre los aspectos por los cuales te pueden sancionar son no llevar la mascarilla o usarla mal, ¿vale? Porque el hecho de llevar la mascarilla no quiere decir ponerte una mascarilla en el codo, ponértela en el cuello o ponértela debajo de la nariz. La mascarilla tiene que cubrir desde encima de la nariz hasta la barbilla. No cumplir con el aforo, cuando esto solamente afecta a menos de 15 personas. No dar información a los clientes, ¿vale?, de aquellas normas que se tienen que cumplir, el horario que está establecido, cuál es la distancia mínima, que hay que utilizar mascarilla, etc. Las infracciones graves. Las multas van desde 601 euros hasta 30.000 euros y puede ser acumulativo hasta 300.000. Te pueden cerrar o prohibir la actividad, te pueden clausurar un local, incluso te pueden inhabilitar. Como veáis, ya son sanciones más importantes. Una de ellas es no cumplir el aforo, siempre que se considere que no es una infracción leve o muy grave. Participar o organizar reuniones que impliquen aglomeraciones y donde no se pueda guardar la distancia interpersonal. Incumplir las condiciones de sanidad e higiene. Incumplir el aislamiento domiciliario, ¿vale?, cuando una persona ha dado positivo por COVID-19 y le hayan dicho que se tiene que aislar en su domicilio.
Por último, las sanciones, las infracciones muy graves tienen multas de entre 30.000 hasta 60.000 y acumulativas hasta 600.000. Te pueden clausurar el local entre 3 y hasta 3 años y acumulativamente hasta 10 años. Te pueden prohibir o suspender la actividad hasta 3 años y, como ya hemos dicho, incluso hasta 10, y una inhabilitación para organizar o promocionar determinados espectáculos de hasta 3 años y con acumulativos hasta 10 años. ¿Y cuáles son esos principales motivos que pueden provocar estas sanciones? Pues no cumplir un aforo que pueda afectar a más de 150 personas, y el incumplimiento del aforo permitido cuando eso afecte a menores o a mayores de 65 años, ¿vale? En el que haya pista de baile cuando esta debe estar inhabilitada, y bueno, evidentemente impedir que los inspectores puedan realizar su trabajo. Digamos que entre todas ellas, como veis, son sanciones muy graves y son motivos suficientes para pedir la colaboración de los clientes, porque a ellos también les puede afectar este tipo de sanciones, y por supuesto al establecimiento, a la actividad turística, porque también le afecta en gran medida. Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos un cliente que presenta síntomas compatibles? Vale. Lo primero que tenemos que hacer es aislarlo. ¿Dónde se la aísla? Bueno, pues si se puede, en una habitación sola, como que tenga con muy buena ventilación, preferentemente que esta ventilación sea exterior. En el caso de que tenga que ser con aire acondicionado, por favor, aseguraros que el aire acondicionado no esté en modo recirculación, sino que continuamente reciba aporte de aire del exterior. Es importante que la puerta esté cerrada, ¿vale? Y que nadie esté con ella. Esta persona tiene que estar con mascarilla, y en el caso de que por los síntomas que presente no pueda estar sola, o por la persona que la acompaña tiene que tener la FFP2 para ella. Por ello es conveniente que los establecimientos, aunque como norma general, y las personas que trabajan en servicios turísticos como norma general lleven mascarilla higiénica o quirúrgica, sí es conveniente tener algunas mascarillas mejores que la FFP2 para casos como este, en el cual se nos presente que alguna persona, bien sea un cliente, bien sea un trabajador, presente síntomas compatibles, ¿vale? En el caso de que no podamos tenerlo en una habitación independiente, es conveniente pues, ponerlo en un extremo del recinto y procurar que nadie se le acerque a más de 2 metros. Si se puede poner una mampara o algún tipo de separación física, mucho mejor. Insistimos, en cualquier caso tenemos que extremar la ventilación alrededor de esta persona, y cuanto más factible sea que la ventilación sea exterior, muchísimo, muchísimo mejor. Y si no, insisto en que sea mediante aportación de aire y que no sea con aire acondicionado recirculado. ¿Vale? Una vez que esto ocurra, bueno, hay que llamar a los teléfonos de contacto de las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene un teléfono en el cual se debe llamar, y si no, se llama al 112. Y mientras tanto, hay que desinfectar todas aquellas zonas donde ha estado la persona que ha presentado los síntomas, y cuando la persona es trasladada por los servicios de salud, volver a limpiar y desinfectar. Las personas que limpien y desinfecten esos espacios, es conveniente que utilicen equipos de protección desechables, que luego deben de tirar en una bolsa de basura y cerrarla dentro de otra bolsa. Y en algunos casos incluso aconsejan que esté cerrada en una tercera bolsa, ¿vale? Y siempre, siempre, siempre seguir siempre las instrucciones de las autoridades sanitarias. Una cosa que tenéis que tener en cuenta, que vosotros tenéis que procurar aislar a la persona, procurar mantener la distancia de seguridad, pero que si una persona que presenta síntomas quiere salir de vuestro establecimiento, vosotros no podéis retenerla. No se puede retener nadie contra voluntad. Se le da parte al teléfono de contacto de la comunidad autónoma, y que ya sean los servicios de salud y la autoridad quien busque a esta persona y decida qué hacer con ella. Pero no podéis retenerla ni tampoco enfrentaros a ellos si quiere salir del establecimiento. Estos son, bueno, por si no lo sabéis, estos son los números de teléfonos donde hay que contactar si un cliente o un trabajador tiene síntomas. Aparecen o se encuentran en la página del Ministerio de Sanidad, y también, bueno, en todas las páginas de la mayoría de las consejerías de salud de las distintas comunidades autónomas.
Clientes con discapacidad. Vamos a ver. Los clientes con discapacidad, los clientes con atenciones especiales, tienen algunas consideraciones, o hay que tener algunas consideraciones con ellas. La primera es que el uso de la mascarilla es exento, digamos, o contraindicado por diversos motivos para estas personas. Es importante que esa contraindicación tiene que estar justificada y normalmente suele ser bien por motivos de salud, por personas que tienen ciertas patologías graves de carácter respiratorio u otro tipo, o bien por su situación de discapacidad o dependencia que hace que la mascarilla pueda provocar o pueda presentar determinadas alteraciones en su conducta que hagan inviable su utilización. Es por eso que cuando hablábamos de las normas que había que establecer y que había que pedir, es importante tener en cuenta que puede haber alguna persona que no la cumpla, pero porque no tenga que cumplirla. Entonces con eso hay que tener cuidado y asegurarnos de que efectivamente la persona no la cumple porque no quiere y no porque no debe, ¿vale? Es conveniente o razonable intentar hacer adaptaciones en función del tipo de discapacidad de las personas con las que podemos interactuar, ¿vale? Entre ellas, pues proporcionar información web en nuestra página web, bien, tanto de las medidas COVID, tanto como aquellas adaptaciones que estemos realizando, que debemos realizar para personas con discapacidad. La información que realicemos en nuestra web tiene que estar adaptada. Hay una serie de páginas que nos ayuda a indicarnos cómo se lleva a cabo esta adaptación y, pues, por ejemplo, entre otras cosas, se pueden tener normas escritas, pero también se pueden tener normas en audio para que aquellas personas que tengan deficiencias visuales pues las puedan escuchar. O, por ejemplo, a la hora de poner las normas en la página web, pues utilizar un tamaño de letra recto, un tamaño de letra más grande, que eso facilita el que a las personas con cierta deficiencia visual les resulte más fácil ver las letras, incluso que tengan mucho contraste. ¿Qué cosas además tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues siempre, si va con una persona de apoyo, evidentemente, pues siempre consultar con las personas de apoyo y ver si es conveniente pues solicitar la información o los datos que se necesitan a estas personas. Establecer criterios de prioridad en determinadas áreas de mayor confluencia, pues, por ejemplo, en ascensores, en las entradas de los establecimientos, reservarles espacios, pues, por ejemplo, en los restaurantes, en las zonas de playa, bueno, evidentemente en tener un cuidado especial en las limpiezas, por ejemplo, de los aseos para este tipo de personas. Y en el caso de que tengamos algún colectivo que suele frecuentar nuestros establecimientos, nuestros servicios turísticos, siempre es conveniente o interesante consultar con aquellas entidades especializadas o con aquellos colectivos que nos van a indicar aquellas pautas que son más específicas. Pues, por ejemplo, en el caso de personas que tengan problemas que sean creo que son sordociegos, por ejemplo, que trabajan mucho en el contacto con las manos, pues una de las medidas que siempre te dicen es que hay que higienizar os tenéis que higienizar las manos antes y después de cualquier contacto. Y bueno, hay pautas que te dicen pues dónde tienes que empezar a ponerle la mano para que él sepa que quieres hablar con él y cómo lo tienes que ir haciendo en este mundo. ¿Cómo se puede? Además también como tenemos que proporcionar información en distintos formatos. A la hora de utilizar pictogramas, intentar utilizar pictogramas que sean muy visuales y muy fácil de entender. Utilizar, ya que ahora mismo se está utilizando códigos QR, pues igual que se están utilizando códigos QR, por ejemplo, para dar información turística o para las cartas de los restaurantes, esos mismos códigos QR que también tengan un audio precisamente o para esa misma carta o para esa oferta turística o por cualquier cosa. Tener mascarillas transparentes o pantallas faciales para atender a personas con problemas con personas sordas. ¿Por qué? Porque las personas sordas se basan mucho en las expresiones de las caras y también en la lectura de los labios. Entonces, con las mascarillas actuales, pues no nos ven las caras, no nos pueden leer los labios, les dificultamos mucho el transmitir la información. Entonces, es conveniente tener alguna pantalla facial guardada por si se tiene una persona con estas características, cambiar nuestra mascarilla quirúrgica por esta pantalla facial. Utilizar
escribir las instrucciones, evitar utilizar reflejos, como ya hemos dicho, utilizar colores que contrastan, pues, por ejemplo, amarillo y negro, azul y negro, o azul y blanco, son colores donde las letras resaltan mucho y son fáciles de leer. Insisto en el tamaño de la letra y en que se utilicen letras rectas, que son también de mucha más fácil lectura. Aquí os dejamos algunos, bueno, donde hemos tomado esta información y también, bueno, donde se puede ver, tener información adicional sobre este tipo de cosas que estamos hablando. Gel hidroalcohólico. Existen muchos botes de gel hidroalcohólico. Lo mejor para las personas con discapacidad son aquellos que tienen sensores, que solamente pones la mano y cae. Es conveniente ponerlo en los sitios de máxima afluencia, ponerlo a una altura entre 70 y 120 centímetros, porque permitimos que las personas con silla de ruedas puedan acceder fácilmente a ello, y también en el caso de que tengamos documentación en braille, es conveniente que tener geles hidroalcohólicos al lado de esa documentación en braille, bien sea las botoneras de un ascensor, bien sea cartelería, bien sea lo que sea, tenerlo para que la persona que tiene que utilizarlo se pueda higienizar las manos antes y después del uso. En estos casos, además, en el caso de que tengamos cartelería o botonería en braille, es importante que se incorpore esta cartelería, esta botonería en braille en nuestro plan de limpieza y en nuestro protocolo de limpieza que hablamos al principio, porque es uno de los elementos que hay que tener en cuenta, que hay que limpiarlo con más frecuencia. Vale. Otras medidas de seguridad, pues hay que ayudarles a identificar las distancias de seguridad. Casi todo el mundo pone en el suelo una pegatina, pues a lo mejor también es conveniente poner algún tipo de sistema táctil que permita que la persona que tenga dificultades pueda ver que ahí existe esa limitación de seguridad. En el caso de las mamparas, también es conveniente o aconsejable el poner algún tipo de contraste en la mampara, es decir, que la mampara no sea totalmente transparente, porque las personas con dificultad visual no la ven. Entonces, es bueno poner una cintita en algún lado para que vea que efectivamente hay una pantalla y por lo tanto, bueno, pues no se vaya a chocar. ¿Vale? Evitar que las zonas accesibles o los pasillos o las zonas por donde tienen que circular tengan obstáculos, dejarlo lo más amplios posible y con el menor obstáculos posible, y procurar que los elementos de protección que se están estableciendo y las medidas de seguridad que se están haciendo no impidan las aproximaciones de la silla de ruedas. ¿Vale? La ONCE, como veis aquí, como por ejemplo, ha elaborado un decálogo de recomendaciones para las personas ciegas en la nueva normalidad en la que estamos nosotros, donde impone tanto qué medidas higiénicas o qué medidas tienen que tener en cuenta estas personas a la hora de transitar o a la hora de realizar sus actividades cotidianas. En el caso de personas sordociegas, bueno, hay una serie de mediadores, la Federación Española ha establecido o ha elaborado una guía para el personal sanitario, que la ponemos aquí, que es interesante conocer porque establece pautas que también podemos aplicar nosotros en nuestro servicio turístico. Como ya hemos dicho, es saber que estás aquí, que quieres comunicarle, tocarle el brazo y el codo, esperar a que reaccione, poner las palmas hacia arriba bajo la suya para decirle las palabras que necesite, hacerle tocar elementos, ¿vale? Esperar a que asimile la información, tener mucha paciencia y despedirte cuando te vayas a ir. Es importante, y esto insistimos mucho, en que en el caso de estas personas es importante que ambos os limpiéis o extreméis la limpieza de manos antes y después de la comunicación. ¿Vale? Y bueno, por mi parte ya hemos terminado la webinar. Estamos, bueno, para cualquier pregunta que queráis hacer, estamos aquí a vuestra disposición y espero que os haya resultado interesante. Muy bien, Inés, muchas gracias. Si puedes devolverme el control para que pueda... ¿Cómo lo hago? Tienes que ir a donde está mi imagen y donde los puntitos, que sale un botoncito azul que dices hacer hospedador. Despliegas un menú
y de acero esperador. De todas maneras, podemos ir, María, comentando un poco las preguntas y todos los comentarios que han estado surgiendo en el chat mientras que Inés hacía la exposición, ¿vale? Bueno, estamos hablando, porque lo estoy contestando. Ya, pero para que todo el mundo lo pueda oír, ¿vale? Si no la está leyendo. Sí, decían que era inviable en algunos sitios, como por ejemplo en restaurantes o en comercio, hacerle firmar a todo el mundo el consentimiento. Entonces, pues yo les decía que sí, que coincido con ello, que es difícil, pero que en algunos casos, pues como ha mencionado Inés, nos ampara el derecho de admisión y entonces si nosotros modificamos hay muchos establecimientos que por desconocimiento no tienen establecido normativa de derecho de admisión, pero si nosotros la elaboramos nueva o modificamos la que tenemos de tal manera que entre las cuestiones que aparecen como derecho de admisión está el que no se permite la entrada a nadie que no porte mascarilla, por ejemplo, estaríamos amparados para poder denegar el acceso a una persona que no cumpla esta medida. El otro día, por ejemplo, en Andalucía, en un establecimiento de la costa de Cádiz, una persona quiso entrar sin mascarilla y la dueña del establecimiento le impidió la entrada, ¿no? La persona, ya era obligatoria la mascarilla en Andalucía en todos los espacios, abiertos y cerrados, pero bueno, él iba sin mascarilla. La cuestión es que me comentó la dueña de la tienda, bueno, del establecimiento, es que a él le ponen 100 euros de multa, pero es que a mí me ponen 3.000. Entonces se negó, evidentemente, se negó a que entrara esta persona sin mascarilla. Entonces yo he puesto aquí comentarios sobre que eso, el derecho de admisión puede ser un buen argumento. Después se está hablando del uso de la mascarilla cuando se trata de personas que no están obligadas a ello, pues por ejemplo por epilepsia o por autismo, etcétera, ¿no? Y que me comentaba Sonia Cernuda que me parece que era Sonia Cernuda, que en Asturias, con una declaración responsable del individuo o de la persona es suficiente. Entonces estábamos ahí, bueno, pues viendo cómo se resuelve, porque no, dice que para no colapsar los servicios médicos basta con una declaración responsable, ¿no? Entonces yo comentaba que en el caso de que tú hayas comunicado, por ejemplo, una actividad de turismo activo, si tú has comunicado antes de la reserva que no se va a admitir a nadie sin mascarilla, yo creo que estarías avalado para... También muchas veces en este caso es cuestión de la proporcionalidad. Si la medida de la mascarilla es proporcional a la actividad que se va a desarrollar. Entonces, vamos, tú dices, bueno, es que en un restaurante no puedes pretender que todo el mundo tenga mascarilla mientras está comiendo, eso es absurdo, ¿no? Entonces, si va a ser una actividad en la que todo el mundo va a estar muy separado, a lo mejor no es proporcional pedir la mascarilla y una persona que no esté obligada a tenerla puede ir a plantear algún problema. Pero si va a haber una actividad en que no se puede mantener la distancia de seguridad y la empresa antes de la reserva ha comunicado que entre las normas está el tener la mascarilla, yo entiendo, habría que preguntarle a un jurista, pero entiendo que la empresa estaría perfectamente legitimada para denegar el acceso a una persona que quisiera hacer esa actividad, porque se ha avisado, sobre todo porque se ha avisado con tiempo. Vale, María, sobre el tema de las pantallas faciales y las mascarillas, que nos preguntaban. Sí, si pero... no son sustitutivas. No, es que en casi todas, he dicho en casi todas porque no me he leído todos los decretos, entonces no quería meter la pata por si acaso, pero vamos, siempre se habla de mascarilla, las pantallas faciales, una cosa muy sencilla, una pantalla facial, si tú toses, las gotas caen al suelo, con lo cual estamos generando lo que se llama los fómites, las superficies de contacto donde se ha quedado el virus residente, entonces... No es lo mismo. Las mascarillas no son para protegerte a ti, salvo algunos modelos, son para proteger a los demás de tu gotas de cuando exhalas, ¿no? Entonces, no son lo mismo. Vale, y luego una pregunta que me ha llegado a mí también, me ha llegado por privado, por eso no la habéis visto, la habías visto tú, María. Preguntaba sobre el tema de tomar la temperatura a los clientes y a empleados. Eso lo he visto yo.
No. Claro, es que me lo han escrito a mí en privado, ¿vale? Ah, vale. Por eso lo comentaba ahora. Decían si es necesario que firmen autorización para poder tomar la temperatura. ¿Y si qué? Perdona, ¿puedes repetir la pregunta? Si es necesario que firmen una autorización, un consentimiento, como que permiten que les tomes la temperatura a clientes y empleados. El tema de la temperatura es muy Ya, controvertido. complicado, ya sé. Muy controvertido. La Agencia Española de Protección de Datos no se acaba de... no acaba de dar una respuesta. Es más, las medidas... La protección de datos lo que dice es que en las medidas que sean de alguna manera invasivas tienen que estar muy justificadas. Volvemos a lo mismo, en que tiene que estar muy justificada la invasión o la intromisión en la intimidad. Entonces, como decía Inés, si tú quieres tomar temperatura a una persona, lo suyo no es hacerlo delante de todo el mundo, sino llevarlo a una parte en una habitación. Después hay una cuestión muy importante en la toma de temperatura, que es que parece que te están ajusticiando, porque te pone aquí la pistola, parece... Hay quien dice, vamos, el otro día me comentaba en una empresa pública que tenía que hacer una gestión, que había habido una persona que le había pedido que en vez de tomar la temperatura así, se la tomara de lado, porque le generaba tensión. Claro. Eso es otra cosa que tener en cuenta a la hora de tomar la temperatura. En muchos establecimientos se ha establecido como norma para los trabajadores, pero no para los clientes. Porque tampoco está demostrado, por ejemplo, en el sitio este que os digo de otro día, hacía 30 y pico grados en la calle. Pues el guardia de seguridad esperó a que mi cuerpo se atemperara a la temperatura del local, que tenía aire acondicionado, antes de tomarme la temperatura, porque claro, yo podía haber dado bastante temperatura. Entonces, vuelvo a decir, es un tema muy controvertido. Personalmente, yo no recomiendo la toma de temperatura como medida de precaución porque, insisto, hay que hacerlo con la protección de datos en este caso prima mucho y en el caso de decidir hacerlo, bueno, pues eso, hacerlo en una parte, vamos. Vale. Alguien pregunta que si hace actividades con personas sordas utilizan pantalla facial o mascarilla. Hay mascarillas transparentes. O sea, lo mejor sería utilizar mascarillas transparentes. De hecho, en la transparencia creo que había un ejemplo de una mascarilla transparente. Es lo más aconsejable. Si además lo haces con cierta frecuencia, lo mejor es tener ese tipo de mascarilla que permite que, digamos, que mantiene el nivel de protección y encima permiten que te puedas leer los labios. Vale, acaba de entrar una nueva pregunta, ¿vale? Preguntan, en un alojamiento rural, cuando alquilas el alojamiento en su totalidad, ¿cómo controlar el uso de mascarillas en el interior durante la estancia? ¿También nos pueden multar a los propietarios si los clientes no lo llevan? Es alquiler íntegro, ¿vale? Del alojamiento. Sí, yo entiendo que queda fuera del ámbito de la competencia de los propietarios, porque una vez que tú alquilas el alojamiento en la totalidad, tú no puedes entrar en ese alojamiento, están ellos. Entonces, si tú no puedes entrar a cotejarlo, ¿cómo vas a tener responsabilidad al respecto? Por ejemplo, en las guías de la Secretaría de Estado y el Ministerio de Sanidad sí que contemplan que un alojamiento de alquiler íntegro, la consideración es como si fuera una habitación del hotel, es decir, lo que pase dentro de ese alojamiento, que solamente van a usar ese grupo familiar o ese grupo de amigos que lo han alquilado, se considera como, pues eso, como una habitación, o sea, que pueden estar habitando, pueden estar disfrutando del alojamiento sin tener que llevar las mascarillas, como si estuvieran en su casa al final. ¿Vale? Eso sí queda registrado en las guías de la Secretaría de Estado. Vale, aquí hablan de en un establecimiento sin ejercicio las 24 horas ya hay alguien que va sin mascarilla, si multan al establecimiento. Vamos a ver, mientras que tú anuncies, primero, el uso de las mascarillas es una norma, digamos, autonómica, por lo tanto la tienen que cumplir las personas independientemente de donde estén. Entonces yo entiendo que no te pueden multar porque la persona no utilice mascarilla, la multarán a ella, que es la que tiene la obligación de llevarla. En cualquier caso, si es aconsejable, recordar mediante cartelería que es obligatorio el uso de mascarilla por la normativa de la comunidad autónoma. Me preguntan, aunque esto se sale un poco del tema, si el proceso de obtención de sello es largo. No, depende también un poco del sello al que quiera optar.
En ese sentido, no sé si tuviste ocasión de ver el webinario que hicimos la semana pasada, pero en función del que quiera optar suele ser un proceso bastante rápido, en el que son a través de declaraciones responsables, suele ser prácticamente automático, 24 horas a lo sumo, y en el que son con auditorías, el tiempo que un organismo te permite, de plazo para, según su disponibilidad de auditores, vamos, no suele ser muy rápido. Vale, pregunta para academia. Bueno, el SICTED ha sacado, ya está publicado, ¿verdad, Iris? Sí, ya está. Vale, ha sacado unas buenas prácticas para escuelas de español para extranjeros. Eso te podría guiar y luego, en el caso de las academias, también te puede guiar por las propias normas que están sacando para educación cada una de las comunidades autónomas. Pero bueno, en el caso de turismo, el SICTED está publicado también en anfitriones, están abiertos, ¿verdad? Está en la página web de SICTED, calidadendestinos.es, está, sí, en la en la sección de materiales abiertos están todas las guías de referencia sobre las pautas COVID que se implantan en establecimientos que están participando en el SICTED, en cada uno de los oficios. Uno de los oficios que tenemos nosotros recogidos en el proyecto son las escuelas de español para extranjeros, que básicamente es lo mismo que una academia. Entonces te puedes servir de referencia. Si no estás participando en SICTED, puedes tomarlo como guía. Belén López pregunta que si el guía se puede quitar la mascarilla. Depende de dónde estés. Ahora mismo, por ejemplo, en Andalucía entiendo que no, porque es obligatorio en todos los espacios. Entonces no te podrías quitar la mascarilla bajo ninguna circunstancia. Vamos, bajo ninguna circunstancia. Entiéndeme, la que me estás preguntando. Comenta Sonia que en Asturias no se la puede quitar el guía. Claro, es que con la normativa actual, no, porque es obligatorio tener mascarilla en todo momento, prácticamente yo creo que en todas las comunidades autónomas, salvo la comunidad de Canarias. Claro, el tema del uso de mascarilla supone un problema no solo para las personas con hipoacusia o bueno, con una disminución de la capacidad auditiva, sino también para las personas ciegas, porque la pantalla que hace la mascarilla impide que localice tan fácilmente el foco del sonido, y entonces también les dificulta a ellos. Por eso se dice mucho que el tema de la COVID-19 no solo nos está afectando evidentemente a todos, sino que encima está creando más barreras a las personas que ya tienen alguna discapacidad o algunas necesidades especiales de accesibilidad. Que además todo este tema de las mascarillas es que vemos que va cambiando día a día, entonces hay que estar pues constantemente informándose y viendo realmente dónde, cuándo y de qué manera es obligatorio. De hecho, en las transparencias ponía que no era obligatoria ni en Canarias ni en Madrid. Y mañana ya es obligatorio. De que en Madrid a partir del jueves es obligatorio. Y otra vez se reducen las reuniones a grupos de 10 personas como máximo. O sea, todo esto hay que estarlo revisando constantemente, ¿vale? Tenéis que estar muy informados. En la transparencia ya no ponía Madrid, que lo he cambiado esta mañana, ¿eh? Sí, por eso te digo que al principio ponía Canarias y Madrid y ya no lo pone porque ha salido la noticia. Vamos a ver, aquí pregunta si en la Comunidad Valenciana, yo no me sé la normativa de la Comunidad Valenciana, pero por norma general, el hecho que estés dentro de un hotel en un espacio cerrado es más motivo para llevar, o sea, de inicio había que llevar la mascarilla porque era más difícil guardar la distancia interpersonal. En el único espacio en el hotel donde seguramente no tienes que llevar mascarilla, sea en tu habitación y dentro de la piscina. Con respecto a los espacios cerrados, vamos a ver, se considera, hasta donde yo sé, se considera que los espacios cerrados son de más riesgo que los espacios al aire libre, entre otras cosas por el tema del aire acondicionado. Los aires acondicionados, si no tienen aportación del exterior, lo que hacen es recircular el aire interno. Existe una especificación, bueno, no se llama especificación técnica, un documento del Estado explicando específicamente cómo se tiene que realizar el tema de aire acondicionado en todos los edificios, porque es un problema que al recircular el aire que tiene esas partículas donde puede estar el virus, lo que puede favorecer es el contagio. Por eso primero se previó, como dice Inés, las mascarillas en espacios cerrados y después se ha prohibido en espacios abiertos, pero primero ha sido en espacios cerrados. Pues Prohibido no, ponerlo obligatorio. Eso, perdón.
primero en espacio cerrado y después en espacio público, porque el espacio cerrado es el que tiene más problemas. Y de hecho, ya digo, en esta normativa del Estado, donde explica todo, como todo sistema de aire acondicionado, cómo hay que limpiarlo, etcétera, se incide mucho en que haya mayor aportación del exterior para que el aire se renueve más. O sea, se insta a los establecimientos a mejorar el caudal de renovación del aire con respecto a lo que estaba establecido hasta ahora. Incluso dicen que en este caso se prima la salubridad frente al confort y a la ecología, incluso. Desde, mira, en este caso no se trata, si tenemos que tener las ventanas abiertas y con el aire acondicionado puesto, aunque eso es eficientemente una ineficiencia energética, es preferible porque se prima la salubridad, la salud. Vale, aquí preguntante, la negativa de un cliente en un restaurante a no llevar mascarilla. Sí, porque dice que según está exento, ¿podemos exigirle el certificado? Yo entiendo que sí, lo que pasa es que evidentemente una vez que está sentado en la mesa es normal que no lleve la mascarilla, pues está comiendo, no lo va a llevar. En cualquier caso, si no estáis seguros o consideráis que pone en riesgo la salud del resto de los clientes, siempre podéis llamar a la autoridad y decirle que esa persona no se está poniendo la mascarilla y por lo tanto que ellos decidan si lo multan, lo sacan o lo que hagan con ellos. Pero digo que en un restaurante, una vez que está sentado, es más difícil pedírselo porque lo normal es que no la lleve puesta. Y yo entiendo que sí se le puede pedir. Preguntan si en un museo que tiene publicado de mil maneras distintas las normas las normas de acceso, si es necesario firmar la aceptación de las normas. No, necesario no es una recomendación para el museo o para quien sea. Nosotros no estamos diciendo que sea obligatorio que el cliente te firme la aceptación de las normas. Es una medida de las que puede contar el establecimiento para, digamos, trasladar la responsabilidad al cliente, ¿no? Pero ni es obligatorio en un restaurante, ni en un hotel, ni tampoco en un museo. Entonces, ¿necesario? No es necesario. ¿Recomendable? Pues según lo estime el museo. Normalmente en un museo normalmente suele haber personal de sala que puede, ante el incumplimiento de una persona, pues llamarle la atención, ¿no? Y decirle, oiga, por favor, igual que le dice, no toques una pieza, le puede decir, oiga, por favor, colóquese la mascarilla adecuadamente. También se puede incluir en la entrada una coletilla que diga la compra de esta entrada supone la aceptación de las normas establecidas y eso incluirá todas las normas que se han establecido adicionales en materia de COVID. Por lo cual, bueno, ya está, digamos, lo que estás comprando y estás aceptando que conocen las normas, que además están publicadas convenientemente. Vale, lo de la mascarilla de los 6 años. Si son tus normas, por normativa, los menores de 6 años no están obligados a ponerse mascarilla. Si vosotros decidís que esas vuestras normas, en teoría son vuestras normas internas, lo que pasa es que si la persona no se la quiere poner, digamos que no podéis llamar a ninguna autoridad para obligársela a ponérsela, porque los menores de 6 años no están obligados a ponérselo. Tened en cuenta que los menores de 6 años, entre otras cosas, es difícil que puedan aguantar una mascarilla durante mucho tiempo, que se agobian, porque les molesta, porque son muy chicos. Entonces, aunque vosotros lo pongáis como obligatorio, no sé yo si es conveniente exigirlo. En cualquier caso, si las piden, Inés, tened en cuenta que, dado que no es obligatorio, puede que los padres no tengan, los cuidadores no tengan la mascarilla. Yo, por ejemplo, tengo una hija de 5 años y sí la llevo siempre, pero puede que los padres no tengan una mascarilla, con lo cual tendréis que tener vosotros alguna preparada. Por mascarillas infantiles que son más pequeñas. Vale, entra una última pregunta. Cuando les dices que tomarás los datos y que te presenten el certificado y lo conservarás, muchos sacan la mascarilla del bolso. Además, bueno, suele detectarse por la actitud. ¿Es que de verdad no pueden ponerla? Bueno, es como una reflexión, ¿no? Que a lo mejor puede ser que no siempre sea verdad que no deban, que estén exentos de llevar la mascarilla. Vale, sí, y antes de pedirle el certificado, pues ya se ponen la mascarilla y listo. También preguntaba María del Amor arriba que si en espacio cerrado habría que usar las FFP2. Vamos a ver.
En todos los planes de contingencia que yo he leído hasta la fecha, realizados por servicios de prevención, a la mayoría de los trabajadores, por no decir al 100% de los trabajadores, lo único que se les proporciona como material de trabajo es una mascarilla de tipo quirúrgico. A veces también, bueno, higiénica, pero normalmente de tipo quirúrgico, ¿vale? Esas no te protegen, no te protegen al trabajador, sino más bien protegen a las demás personas de lo que el trabajador tenga. Porque claro, si todo el mundo la lleva, nos estamos protegiendo todos entre todos, eso es evidente, ¿no? El uso de las mascarillas, como son las FFP2, que son de protección para mí, en estos servicios de prevención solo la prescriben para aquellos trabajadores que vayan a tener un contacto estrecho con una persona que tenga el coronavirus o que tenga síntomas compatibles, ¿no? Entonces, por eso decía Inés que lo normal es que tengamos las mascarillas quirúrgicas, pero si vemos que en nuestro protocolo de atención a una persona con síntomas compatibles, vemos que hay una persona que está ahí fatal y que está tosiendo, etcétera, bueno, todos los síntomas que sabéis que va aparejado al coronavirus, pues a lo mejor deberíamos de tener en nuestro establecimiento alguna de estas mascarillas por si tenemos que atenderlas, poder ponérnoslas, en este caso nos protegemos a nosotros. Pero de visitantes normales, en principio, con mantener la distancia de seguridad y tener nuestra mascarilla es suficiente. No hace falta ni siquiera espacio cerrado. Dicho todo esto, yo he cogido un avión por motivos laborales y yo llevaba mi mascarilla FFP2. Vale, y si se trata de personas de riesgo, vamos a ver. Las personas de riesgo o las personas que se consideran vulnerables deben de ser valoradas por los servicios de prevención. El protocolo que se ha debido establecer es que una vez cuando se hace la evaluación de riesgo en materia de COVID, se manda o se pone cartelería o se anuncia que aquellas personas que se consideren que tienen una de las sintomatologías específicas como personas vulnerables, que son, pues, por ejemplo, aquellas personas que son hipertensos, que tienen diabetes, que están en tratamiento por cáncer, que tienen obesidad mórbida, que tienen más de 65 años, etcétera, se deben de poner en contacto con el servicio de prevención y debe ser el servicio de prevención el que valore qué hacer con esa persona. Y las valoraciones que yo conozco son varias, desde no vuelves a trabajar hasta te pasamos a teletrabajo o te damos unos equipos de protección, digamos, diferentes para minimizar el riesgo. Pero eso lo va a decidir el servicio de prevención, el que tiene primero que determinar si efectivamente esa persona se considera que está dentro de los colectivos que ahora mismo están definidos como vulnerables a este virus, y luego definir cuáles son las medidas a adoptar en ese caso. Yo conozco casos en los cuales hay personas que han dicho que son vulnerables, los ha valorado el servicio de prevención y ha dicho, vale, pues de 4 que se han presentado, solamente una vamos a hacer algún cambio, porque las otras 3 realmente o no lo son o no hay que tener ninguna consideración especial porque por el trabajo que realizan. ¿Vale? La OPC, vale, respecto a la OPC te digo lo mismo que hemos dicho con las academias. Se ha elaborado unas buenas prácticas COVID dentro del entorno SISTE, que está disponible para todo el mundo, específica para OPC, donde ahí podéis tener en cuenta, o sea, podéis ver ese tipo de consideraciones especiales que tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? Pues, por ejemplo, en vuestro caso, como si tenéis, uno de los aspectos más importantes, por lo menos para mí más importante, es cómo interactuáis, organizáis y trabajáis con muchos proveedores, con clientes y demás, definir en cada evento o en cada congreso que defináis quién es responsable de adoptar qué medidas para reducir el riesgo COVID. Si es el establecimiento, si sois vosotros, si es el promotor, y a quién le corresponde en cada momento del congreso o en cada parte del congreso asegurarse que esas medidas se cumplen. Ya digo, hay unas buenas prácticas que, como ha comentado Iris, están en calidadendestinos.es, en abierto, donde las puedes ver. Ana Luisa Izquierdo pregunta si se puede acceder a España desde Ghana, que si está aceptado el acceso. La verdad es que lo desconozco. No me sé el listado. Vamos, ahora mismo creo que España no tiene cerradas fronteras. Me parece que no tiene cerradas fronteras con nadie. En el acceso... Latinoamérica sí. Ah, pues lo desconozco. Hay que consultarlo en las webs del Ministerio de Exterior y ya está. El Ministerio de Exteriores lo pone.
con qué países hay limitaciones y demás. Y Cristina de Castro pregunta que si ante una negativa podemos obligar que se coloque la mascarilla. Vamos a ver, tú no puedes forzar a nadie a ponerse la mascarilla. Tú puedes decir a una persona que en tu establecimiento o en tu actividad tiene que llevar mascarilla. No se la puedes poner, evidentemente. ¿Que no quiere ponérsela? Pues lo invitas a marcharse del establecimiento. ¿Que no se quiere ir? Llamas a las autoridades. Exactamente. Claro, Cristina preguntaba, un poco más arriba escribía que su caso es un restaurante de comida rápida y que ya entendía que mientras que esté sentado comiendo en la mesa, que no debería llevarla, pero si se levanta al mostrador o al servicio, pues que en ese caso... Debería llevarla, sí. Claro, en ese caso sí, en ese momento sí que la tiene que llevar. Es como el caso en Andalucía, como el caso de la playa. Tú te sientas en tu parcela de arena y no tienes que llevarla, pero si vas hasta llegar a la parcela de arena, tienes que llevarla. O si te das un paseo por la playa, tienes que llevarla. Tienes que llevarla. Vale. Jesús pregunta por la webinar de sellos turísticos. Está publicada en la página web de anfitriones, en la que os he puesto al principio de la presentación. Os la recupero y os la vuelvo a poner para que podáis consultar todos los webinars que hemos hecho hasta ahora. El último que hicimos la semana pasada era sobre los sellos. A ver si os lo voy a volver a poner aquí. Judith, yo no entiendo, dice, aquí en Galicia tienen que cubrir los datos en un formulario para el CERGA. Cubrir me imagino que es rellenar, ¿no? Cumplimentar. Sí, ahora mismo Galicia ha establecido que para determinadas personas que vengan de determinadas comunidades autónomas y de determinados países tiene que dar sus datos a la entrada de Galicia para que los servicios de salud de Galicia sepan de qué están y de dónde, si hay algún problema. Ah, vale. Es que no entendía. Es una norma que ha salido, yo creo que hace 2 o 3 días. Por eso hay que estar tan atenta a la normativa, porque la normativa va cambiando continuamente. En el caso, pregunta Sonia, si en la playa, en el caso está jugando con un niño en la orilla, que sea obligatorio que el adulto lleve la mascarilla. Bueno, yo lo que conozco es Andalucía y os puedo decir que en Andalucía la Junta de Andalucía ha contratado a unas personas para que vigilen las playas y, por ejemplo, es que no te dejan estar en la orilla, básicamente, porque es la zona de paso de los paseantes y sí, te obligan a llevar la mascarilla. También depende de la playa, porque me he encontrado con alguna disparidad de criterio en unas playas y otras, pero bueno. Iris, están preguntando por justificantes de asistencia. Pues la verdad es que no lo sé porque nunca nos lo han preguntado. Si por favor nos puedes enviar un correo electrónico a soportedestinos@spain.info o te lo revisamos y te lo tramitamos desde allí, ¿vale? Te lo escribo la dirección. Vale. Alguien pregunta por una página web de Servicio de Prevención para consultar pautas generales. Como pautas generales, el Ministerio de Sanidad tiene un montón de páginas, tiene un apartado de COVID, luego tiene una parte para ciudadanía y otra para profesionales. En ambas, en cualquiera de las dos podéis entrar porque ahí ya vienen un montón de pautas, no sé qué tipo de pautas buscas, pero ahí viene un montón de pautas y cartelería y bastante información al respecto y además la van actualizando. Por ejemplo, aquí Elena contesta que en Valencia no se puede estar en la orilla. Yo digo que en Andalucía es que hay gente en Valencia tampoco, María. En Andalucía los niños hay veces que los dejan, a los mayores les invitan a abandonar esa zona porque es la que se entiende que es la zona de paseo. Y entonces pues no quieren obstáculos, como quien dice. Saludos a Carmen. No sé si hay alguna pregunta más. A ver. ¿Cómo actuar si a una oficina de turismo entra una persona que no tiene obligatorio usar mascarilla? Me he visto en el caso y las personas a la espera mostraron rechazo porque la atendimos. Yo en ese caso dejaría claro que no tiene la obligación. O sea,
ya me ha pasado, no con la mascarilla, sino hace tiempo, que atienden a alguien, lo típico, que alguien parece que se ha colado en una cola y al final tienes que explicar, no, es que ha ido a hacer no sé qué y ha vuelto. Pues en este caso es igual. Si ves esa cara, te pides un momento a la persona que está atendiendo, un momento y le explicas. Por si alguien no lo sabe, hay personas que no tienen la obligación y esta es una de ellas. ¿Está? Y lo explicas para que además sepan que es que no todo el mundo tiene que llevarlo. Que hay personas que están, que por su situación personal no tienen por qué llevarla. Claro. Ante la duda siempre es mejor informar y comunicar y darle la máxima naturalidad antes que la gente se quede pensando y dándole vueltas a qué es lo que ha podido pasar. Sí, porque además genera muy mala sensación, ¿no? Eso, como Claro. dicen, hay que ver, se ha colado, hay que ver atendido sin mascarilla. Ahora, yo esperaría que esa persona saliera, porque, hombre, porque tienes que decir delante de ella, no, es que ella es especial, puede no llevar mascarilla. Al fin y al cabo son cosas que son unos casos muy tasados y todo el mundo sabe, bueno, no todo el mundo, pero la gente puede identificar, ¿no? Pues este no lo lleva, a lo mejor que es esquizofrénico, ahora miramos a ver si es No, esquizofrénico. no digas por qué, simplemente porque No, evidentemente, no, eso no se puede decir bajo ningún concepto, pero que si delante mía, que yo soy esquizofrénica y no tengo que llevar la mascarilla, alguien dice, no, es que ella no tiene que llevar mascarilla, todo el mundo mirándome a ver cuál es la circunstancia o razón por la cual yo no puedo llevar mascarilla, en fin, me señala. Yo creo que sería más conveniente que cuando yo me vaya afuera, pues entonces digan, siento la... les comento que es que hay personas que no están exentas, bueno, que están exentas de llevar. decirlo para que la persona sepa que es que no la estás atendiendo, pero no lo estaba haciendo mal la persona. No tenía necesidad. Sobre el mismo tema preguntan, pero ¿siempre tendrían que justificar el hecho de no tener, de estar exentas de llevar mascarilla? Sí, vamos, evidentemente si entras 3 veces en la oficina de turismo y te ha atendido 3 veces, ya sé que no la tienes que llevar, pero en principio sí tiene que justificar que no tiene que llevar mascarilla. Hombre, hay casos que son evidentes, o sea, que tú ves a la persona y sabes que esa persona no la va a llevar. No tienes que justificarlo. En los otros casos, sí, porque además, digamos que incluso te puede parar un policía por la calle para multarte, con lo cual vas a tener que justificar el por qué no la llevas. Eso es sobre todo por ese tema. Sí, porque además, digamos que por lo menos en Andalucía se está intensificando el control por las calles en determinadas zonas para ver que las personas llevan las mascarillas. Pues yo creo que ya no tenemos más preguntas. Nada, agradecer a todo el mundo su asistencia y participación. Así es. Muchas gracias a vosotras también, María e Inés, por estar una vez más con nosotros en la serie de webinars que estamos realizando y nos vemos después de las vacaciones, de nuevo. ¿Vale? Y nada, muchas gracias a todos por asistir. Esperamos que realmente os sean de interés la información que estamos intentando transmitir, que los temas estén bien escogidos, que os ayuden y que entre todos podamos intentar hacer un poco más sencillo la recuperación y volver a la actividad. ¿Vale? Hay una pregunta más. Ana Isabel tiene una pregunta, pero no sé si le ha dado tiempo a escribirla. Me parece que no. Perdón. Vamos a darle un margencito por si... No sé qué he hecho. ¿Qué te ha parecido, María, que ha llegado que entra una nueva pregunta? Decía, tengo una pregunta, pero no la ha escrito todavía. Ah, vale. Vamos a dar un margencito por si acaso. A ver si que esté escribiendo, ¿sabes? Aquí Sergio también dice que tiene una pregunta, que hay 2 personas que tienen preguntas. Mira, esta es la de Ana Isabel. Esa puedes contestar tú, la de Ana Isabel. Sí, claro que pueden pasar al Comité Extraordinario COVID-19. Si estáis trabajando en CITES, tenéis ya el manual, las buenas prácticas avanzadas para vuestro oficio disponible, implantarlas y hablar con vuestro gestor.
poneros en contacto con el gestor del destino para que os presente al comité y ya podéis, este o el próximo comité. No, ya no llegan. No, Porque este ya no llega, que se cerró cerró la ayer. plataforma ayer. Que sí, ayer. Para el de final de agosto. ¿Vale? Podéis presentaros. Vale, y la otra pregunta era de Sergio, que también la puedes contestar tú. ¿Dónde está? Que no la veo. Si la tienes localizada, me la... Se queda reflejada la participación en el SICTED. No entiendo a qué se refiere muy bien, ¿eh? Entiendo que la formación, ¿no? Me imagino que se refiere. Que si la asistencia ¿La es... asistencia a estos webinars? No. No tiene nada que ver con los compromisos de SICTED. ¿Vale? Sobre el sello Responsible Turing tenéis que hablar con... Claro, es que esta plataforma está deshabilitada porque no se sabe muy bien por dónde va, cómo van a reestructurar el sello, ¿vale? Entonces, realmente no tenemos más información sobre este tema. Sabemos que está la plataforma en mantenimiento, van a hacer algunos cambios en toda la metodología del sello, pero no sabemos muy bien cómo ni cuándo, ¿vale? No tenemos más información. Sergio dice, no lo entiendo. Yo creo que te estás refiriendo a si estos seminarios web que estamos haciendo cuentan como horas de formación para los compromisos SICTED de cada ciclo, ¿verdad? No está así contemplado, ¿vale, Sergio? No, los seminarios web no se están con... ¿Me la pueden dar a mi correo? No te estamos entendiendo, Sergio. Escribe al buzón de soporte cuál es la duda concreta, ¿vale? Porque no nos estamos entendiendo. ¿Eres un diploma o un reconocimiento de participación para poder...? Un certificado de participación, vale. Espera. Soporte de destinos. Vale, Sergio, si no te importa, por favor, escríbenos al correo electrónico, ¿vale? Y resolvemos tu duda e intentamos darte respuesta desde allí, ¿vale? Una vez pasado ya el Hay una seminario. rata, Iris, hay una rata que pone soporte Destionos. Espera, perdón. A ver, si ahora. Soporte de destinos@spin.info ahora. ¿Vale? Lo resolvemos, lo hablamos por allí y resolvemos la duda y te tramitamos si es posible lo que haya que hacer, ¿vale? Y ya está, vamos por finalizado el seminario. Yo creo que ya no nos entran más preguntas, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos, como ya se ha dicho. Pues muchas gracias a todos y nada, os esperamos en septiembre de nuevo con nuevos temas y nuevas cosas que debatir y resolver vuestras dudas, ¿vale? Pues venga, muchas gracias. Hay una última pregunta. ¿Algún servicio que no pueda pasar el comité extraordinario? No, ya están todos los oficios ICTED, ya tienen disponibles las buenas prácticas, ¿vale? Todos pueden participar ya en los comités extraordinarios. ¿Vale? Bueno, pues voy cerrando la sesión, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.